bueno, amor del bueno. Y hemos aprendido cómo recibir amor del bueno, cómo dar amor del bueno, cómo el Señor se manifiesta a través de su palabra. Con amor para cada uno de nosotros. Y no quería que termináramos esta serie y no quería que termináramos este mes sin hablar un tema que desde el primer momento que los pastores dijeron que íbamos a tocar el tema del amor del bueno, yo les dije que yo quería hablar de este tema que voy a hablar en esta mañana, porque es un tema no solamente que lo he aprendido en la palabra del Señor, sino que es un tema que toca mi corazón y que lo he vivido en el transcurso de mi vida. Y amor del bueno, amor del Padre, amor del Padre. Y vamos a ir directamente a la palabra. Y en esta primera parte vamos a hacer introducción y primer punto para que nos rinda. Vamos al Juan capítulo 17, verso 6. Juan capítulo 17, verso 6. Vamos a ver al Señor Jesucristo hablándonos a través de este precioso evangelio. Lo tenemos, creo que no lo tienen ya allí. Dice así, verso 6. La palabra del Señor: he manifestado tu nombre. Dígale al que tiene a su lado, tu nombre, no el de él, tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Saltemos al verso 11. Y ya no estoy en el mundo, le dice el Señor Jesucristo al Padre, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guardándolos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 26, último, y les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra, Señor, ministre en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, toque las fibras más profundas, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que nuestros oídos espirituales se abran, que nuestra mente, Padre de la gloria, que el espíritu de nuestra mente, Padre de la gloria, Señor, pueda recibir tu palabra y podamos hacerla viva, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, los versos, usted puede leer en casa todo el capítulo, está haciendo una oración intercesora donde dice que Él ha manifestado al Padre, que Él nos ha dado o vino y ha venido a darnos a conocer al Padre. Y dice en varias ocasiones que nosotros vimos leyendo, dice, guardándolos en tu nombre. He dado a conocer tu nombre. El amor sea manifiesto en ellos como tú me has amado. Yo quiero que tú los ames a ellos. Como tú has sido bueno conmigo, yo quiero que tú seas bueno. Porque los que tú me entregaste, yo no perdí ninguno. Dice, hizo la buena obra. El Señor Jesucristo vino a hacer muchas cosas por cada uno de nosotros, pero de una de las cosas más importantes es que vino a manifestar al Padre. ¿Y cuál nombre era el nombre del cual Él estaba hablando? El Señor Jesucristo le estaba hablando a los judíos, a los apóstoles, a los discípulos. Y ellos eran judíos y por su tradición judía, ellos estaban acostumbrados a un nombre. ¿Pero qué nombre? Y usted y yo los conocemos. Jehová. Ahí el Señor Jesucristo, el Padre tiene muchos nombres. Él nos gusta mucho como Jehová Jireh, Jehová Nichi. No sé si ustedes conocen Jehová Nichi, el que va al frente del ejército. Él es nuestro estandarte, el que se pone de primera.
Jehová es nuestro proveedor. Ese nos gusta mucho porque cuando estamos pasando situaciones difíciles, Señor, tú eres mi proveedor. El nombre de Jehová, proveedor. El nombre de Jehová, nuestro sanador. Cuando pasamos dificultades de salud y decimos, Señor, tú eres nuestro sanador. Y no sé qué nombre usted identifica más rápido de Dios. Puede ser el de mi proveedor, que siempre, casi siempre lo estás. Tú eres mi proveedor, Señor. Pero los judíos estaban muy acostumbrados a todos esos nombres, Jehová Nichi, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Dios de paz. Ellos estaban acostumbrados a todos esos nombres, pero había un nombre al cual ellos todavía no se les había dado a conocer. Y si usted estudia el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el nombre de Padre no se usaba en referencia a Dios, se usaba en referencia a los patriarcas, se usaba en referencia a los padres de las escuelas proféticas. No sé si usted se acuerda de esa parte donde Elías y Eliseo dice, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. No está hablando del padre, está hablando de su maestro. Y se le hablaba al maestro a quien te enseñaba como padre. Pero hay muy pocas referencias acerca del padre. De pronto por allí en Isaías hay una o dos referencias acerca del padre, pero no se hablaba de ese nombre. Y el Señor Jesucristo vino a hacer algo poderoso en nuestras vidas y fue venir a manifestarnos al Padre, la revelación del Padre Dios. ¿Por qué es tan importante que cuando nosotros hablamos de amor del bueno, podamos en esta mañana descubrir el amor de un padre? Porque muchos de nosotros podemos estar en el Antiguo Testamento. Yo no sé a usted qué Dios le enseñaron. Yo vengo de un trasfondo católico. Yo estudié toda mi primaria, todo mi high school, mi bachillerato en una escuela para señoritas muy bien portadas. Por eso usted me ve yo me porto muy bien todo el tiempo, porque así me tocaba. Y a nosotras nos enseñaban un nombre que era el Dios que si tú fallabas, te caía encima. Ese fue el Dios que yo conocí en ese tiempo. Y nos hablaban, y eso es algo muy curioso, yo siempre cuento, no estoy criticando mi colegio, lo amo muchísimo, pero les contaba que nos metían tanto temor, nos metían tanto miedo del Dios, que andábamos temerosas de fallar, de pecar, de hablar, de escuchar, de ver, pero todo lo que ellas querían infundir en nosotros era miedo, temor, pero no temor, ese temor que habla la palabra por amor al Padre, sino ese temor de que te va a pasar algo malo si tú no te portas bien. Ese era el Dios que yo tenía. Y muchos de nosotros podemos tener esos nombres de Dios del Antiguo Testamento y no poder o no haber recibido hasta ahora la revelación de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, vino a darnos, y es la revelación de un Padre, la manifestación del Padre. Y de una vez, de introducción y primer punto, hoy vamos a ver 4 puntos rápidamente. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a revelarnos al Padre. Dígale al que tiene a su lado, Jesús vino a revelarnos al Padre. ¿Y por qué yo le decía que para mí este es uno de los temas más importantes? Porque para mí ha sido muy difícil entender que Dios es mi Padre. Yo todavía sigo interiorizándolo, sigo estudiando, sigo hablándome a mí misma que tengo un Padre en los cielos, porque cuando tú no tienes una figura paterna en la tierra correcta, puede que usted haya tenido un padre, pero su padre no haya sido el modelo correcto, no perfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero no el modelo correcto. Eso impacta nuestras vidas de tal manera que lo que nosotros aprendimos de un padre que vimos es lo mismo que sentimos que es el padre que no vemos. Entonces, yo no tuve un padre, yo
Mi madre fue una madre soltera, mi padre no me reconoció, no me dio mi apellido, mi nombre es Diana Alexandra Carvajal Jiménez. Mis dos apellidos son de mi mamá. O sea, yo tomé los apellidos de mi madre y en mi país eso se llama ser una hija natural. Y eso tiene otro nombre más feo, pero no se lo voy a decir. Y yo tuve que sufrir en mi colegio católico, además, persecución o bullying, por eso estoy traumatizada, de que no tenía un apellido paterno. Y tuve que luchar para hacerme respetar, ¿cierto? Porque en mi época, yo soy grandecita, en mi época era mal visto que tú no tuvieras un apellido paterno. No sé si hoy en día todavía está mal visto, pero digamos que hoy en día es un poco más normal. No correcto, normal, o nos acostumbramos. Y para mí ha sido difícil cuando llegué a los pies de Cristo comenzar a entender que Dios no era el Dios que me juzgaba, no era el Dios que me castigaba, no era el Dios que estaba pendiente de no de lo bueno, sino de lo malo, y caerme y no entender que había un Dios más allá, el Dios que Jesucristo quería venir a darnos, no solo a mí, sino venir a darnos a cada uno de nosotros. Usted puede leer el Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Isaías, se les dio la tarea de revelar al Padre, porque ¿quién más que poder revelar al Padre que su Hijo? ¿Quién puede hablar mejor de un padre? Los hijos. Los hijos. Él tenía una relación con su padre desde la eternidad. Él siempre fue, yo alguna vez les expliqué, el unigénito. Antes de que muriera por nosotros, era el único. Era Padre e Hijo y Espíritu Santo, y los tres uno siempre han sido. Y la relación que Jesús siempre había tenido con su Padre era una relación estrecha. Y Él quería, cuando nació en esta tierra, cuando se hizo hombre, decir: yo quiero que mis hermanos entiendan, yo quiero revelarles el Padre que tenemos, que no es el Dios proveedor, que no solamente es el Dios de paz, que no es solamente Jehová de los ejércitos, que no es solamente el que te sana, sino que hay algo mucho más grande que eso, y es el Padre, el Abba Padre. Cuando tú le dices a Dios, papito, papi. Mi hijo mayor dice pito, no sé si es una grosería, pero es la terminación de papito. Es algo cute, ¿sí? No tomen a mal. Pa, también, no sé por qué a los chicos no les gusta hablar completo. Pa, pero es la manera de confianza, de amor, de cercanía entre un padre y un hijo. No hay una relación, las mujeres hoy, sí, las madres somos lo mejor, pero no hay una relación más cercana que un padre con un hijo. Y el enemigo lo sabe y ha atacado fuertemente el rol del hombre, levantando a lo sumo a la mujer, que lo merecemos, a lo sumo, pero no sin aplacar al hombre. Por eso hoy en día usted ve que muchas mujeres quieren tener hijos sin hombre, sin padre. O sea, quieren comprar un espermatozoide, así es, y hacerse madres sin padre. Yo crecí en una familia donde el padre no tenía valor, donde la mujer lo podía hacer absolutamente todo. Y así nos enseñaron a todas, que usted es capaz de ser papá y mamá. ¡Qué horror tan grande! En mi país le dicen, no, usted no necesita un hombre, usted es suficiente para ser una muy buena papá y mamá. No sé, ¿usted ha escuchado cuando le dicen, usted puede ser papá y mamá? No, ninguno puede ser papá y mamá. Si usted es mujer, usted puede ser mamá. Si usted es hombre, usted puede ser papá.
porque nuestro Padre que está en los cielos, cuando no hay papá, es el mejor Padre que hay. Y nuestro Padre que está en los cielos, cuando no hay mamá, también Él lo puede ser. Denle un fuerte aplauso al Señor por ser tan bueno. Juan capítulo 14, verso 8. Vamos a Juan capítulo 14, verso 8. Nuestro primer punto es que el Señor Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Al Padre. Y Felipe le dice lo siguiente, 14, 8. ¿Lo tenemos? Dice Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús quiere revelarnos al Padre a través del Evangelio. Usted puede leer el Evangelio de Juan y todos los evangelios y usted comienza a ver cómo el Señor Jesucristo dice, yo solo voy a nombrar, dice Lucas capítulo 2, verso 49, que desde los 12 años cuando se pierde, cuando sus padres van y vuelven, se dan cuenta que Jesús no está, está en el templo, lo encuentran y le dicen, ¿qué pasó? Y dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor Jesucristo comienza a decir, es que es el Padre el que me envió aquí. Él y yo uno somos. Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno. Juan 2, 16, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lucas 11, 1 al 2, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos. Fue lo primero que dijo, Padre, porque necesitaba que los judíos creyeran que había algo mucho más grande que los nombres que ellos habían aprendido y era el Padre. Y en esta mañana tú y yo debemos aprender que hay un amor mucho más grande que el que tú y yo podemos dar, que hay algo mucho más grande que la provisión, que la salud, que la protección y que todo lo que necesitamos. Hay un amor de Padre. Y esta mañana muchas iglesias, yo no estoy criticando, muchas iglesias están hablando de los últimos tiempos, porque esta semana tuvimos una semana difícil, de las guerras, de lo que dice Apocalipsis, de las profecías, etcétera, etcétera. Pero cuando tú y yo entendemos que tenemos un Padre celestial, dice que el perfecto amor quita todo temor. Temor de lo que escuchamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Temor de lo que escuchamos, temor de lo que vemos, temor de lo porvenir. Cuando tú y yo entendemos que Jesús vino a revelarnos al Padre, que nos da todo, que nos revela todo, que nos guarda en todo momento, entonces comenzaremos a entender el amor del bueno. Ese es amor del bueno, el amor de un Padre. Segundo punto, no solamente vino a darnos a conocer, a revelarnos el nombre del Padre, Abba Padre, sino que el Señor Jesucristo quería llevarnos a tener una relación con el Padre. Tú y yo podemos conocer los versículos, tú y yo podemos hacer una lista de versículos donde dice que donde Jesucristo mostró al Padre. Y yo te los puedo dictar si no quieres buscarlos en Google. Pero eso es la revelación del Padre. Pero el conocimiento, llevarnos a una relación con nuestro Padre, eso tiene que ir en el camino. Tenemos que empezar a avanzar. Por eso yo les decía que es algo con lo cual yo lucho muchísimo, porque yo no tuve un padre. Yo no sé qué es llegar a contarle un problema a un papá, o tener temor y correr, o hacer algo malo incluso y decir, ay, o mi mamá nunca pudo decir lo que muchas madres dicen, espere que llegue su papá. Ella tuvo que resolverlo ella sola. Aunque a mí me gusta, con mis hijos yo resolvía antes de que llegara papá mejor.
porque mi esposo es amoroso. A mí me gusta resolver mejor primero. Pobrecito los hijos. No solamente quería darnos una revelación, quería llevarnos a una relación de padre. Yo no sé, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una angustia, cuando tú tienes una pregunta, ¿a quién corres primero? Yo corro a mi padre. Siempre, yo le decía ayer a Wendy, yo le decía, amor, cuando yo paso, no voy a llorar. Cuando yo paso tiempos difíciles, yo corro al Padre. Yo corro al Padre porque antes corría a mi madre. Y yo ahora digo, Señor, te tengo a ti. Y lo digo en voz alta porque necesito alimentarme de saber que tengo un Padre. Y yo te digo en esta mañana, ¿a quién corres? ¿A quién corres? ¿Al teléfono? ¿Llamas a alguien? ¿A tu esposo, a tu esposa? ¿A tu madre? Está bien. Pero ¿por qué no corremos al Padre? ¿Por qué no tenemos una relación con Él? Porque tú corres con la persona que más relación tú tienes. Yo corro al Padre. Le digo, Señor, tú y yo uno somos, como decía el Señor Jesucristo. Señor, que tus pensamientos sean los míos. Que tus palabras, Señor, sean las mías. Permíteme no equivocarme. Permíteme tomar buenas decisiones. El Señor Jesucristo decía todo el tiempo, Padre, gracias por escucharme enfrente de la tumba de Lázaro. Señor, gracias por escucharme. Tú siempre me escuchas. En la multiplicación de los 5,000, Padre, bendice. No se había multiplicado nada. Él estaba dando gracias al Padre por lo que ya iba a hacer. Porque tú y yo no elevamos nuestras peticiones con dolor en nuestro corazón, creyendo que Él va a suplir nuestras necesidades. Gracias, Padre. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro. Ese es primero de Pedro 18, gracias. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Saben qué hizo el Señor Jesucristo para poder llevarnos al Padre? Morir por cada uno de nosotros. Estaba dispuesto a morir con tal de que tú y yo tuviéramos un Padre. Mira qué lindo, el Señor estaba dispuesto. El Señor Jesucristo se paró y dijo, yo tengo un Padre perfecto. Y quiero que mis hermanos tengan ese Padre perfecto. Efesios capítulo 2, 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo vino no solamente a darnos salvación, sanidad, quitarnos la maldición, sino que vino a hacer algo mucho más grande, y es poder que tú y yo tuviéramos una relación con el Padre. Porque los israelitas, los judíos, tenían una visión del Padre diferente. Una visión de un Padre, no de un Padre, de un Dios que solamente juzgaba, al cual solamente debían cumplir para no ser juzgados, cumplir para no ser juzgados. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos un Padre y para que nosotros no abusáramos, pero sí pudiéramos entrar en la gracia y no estar pensando que cada vez que tú fallas hay un Dios que va a caer con furor y con fuego, sino que hay gracia, sino que tú caes en la gracia de Dios, un Padre que nos ama. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere en esta mañana. Número 1, revelarnos al Padre. Número 2, que tú y yo nos acerquemos a Él y que tengamos una verdadera relación
con el Padre. Tercero, Jesús vino a darnos el conocimiento del Padre, pero a través del conocimiento del Padre sanar muchas heridas de nuestro corazón. ¿Por qué muchas heridas? Porque la mayor parte de la gente, amados, tiene una ausencia de Padre, y era lo que yo venía diciéndoles. El enemigo ha venido actuando sigilosamente en contra de la familia, y el pastor Jaime Isaías nos enseñaba hace 8 días esto. Y ha querido disminuir el rol del padre, ha querido menguar el rol del padre, ha querido que los varones cedan su responsabilidad para que las mujeres tomen no solamente la responsabilidad de las mujeres, sino también la de los hombres. Y no es correcto, no es el plan de Dios. El padre debe tomar el rol que se le ha dado. El varón debe tomar la posición que se le ha dado como sacerdote de su casa, para que pueda impartir lo que Dios le da a él y se lo pueda dar a su familia. Porque a través del conocimiento del Padre, de la relación nuestra con Dios, podemos comenzar a sanar nuestras heridas. Porque muchos de nosotros, como yo le decía, y como yo, hemos tenido un faltante. Yo tuve un faltante. Usted no sé qué clase de padre pudo haber tenido, los que están acá, los que nos ven a través de la internet. Pero muchas veces, si usted tuvo un padre en casa, de pronto él estaba trabajando demasiado para sostener su hogar. Trabajaba de lunes a sábado, el domingo estaba un ratico descansando, porque papá siempre está cansado, porque trabaja, porque es el proveedor de la casa y no hay que molestarlo. Dejémoslo descansar porque él trabaja demasiado. Y ese era el rol de padre de muchas generaciones. Papá trabaja mucho y cuando llega a casa está cansado. Papá no le gusta salir al parque. A papá no hay que molestarlo con las tareas. Papá no es equipo con mami en casa para hacer los deberes de la casa. Papá está cansado. Papá está ocupado. Papá tiene muchos problemas que resolver. No puede ver tu tarea. No puede ir a tu partido de fútbol. No puede hacerte la manualidad. Papá no sabe hacer manualidades. Y muchos de nosotros tuvimos ese rol de padre. Papá está en casa, pero no está en casa. Y cuando está en casa, papá está cansado. Ahora los papás que trabajan dicen, ay, pastora, no nos ayude tanto. No nos ayude tanto. El Señor quiere, a través del conocimiento del Padre, sanar eso, pero no solamente sanar las heridas de un padre que de pronto no hizo todo lo que debía hacer, sino además mostrar un modelo de padre a los padres. Cómo ser un buen padre. Cómo hablarle a sus hijos, cómo actuar con sus hijos. Y en esa sanidad, unos subpunticos allí, en ese tercer punto, en esa sanidad va a sanar 3 cosas en nuestra vida. Número 1, la identidad. ¿Saben por qué? Porque un padre da identidad a sus hijos. Usted sabe que científicamente sabemos que el varón es el que da el sexo de los niños. Si es niño, si es niña. El Señor le dio la potestad al varón de decirle si el hijo que iba a tener era hombre o mujer, una identidad. Además de darle el sexo al niño, ¿cierto? Le da su apellido. Por eso le decía yo que yo sí luché con el Carvajal de mi mamá. Y hay algo curioso que nuestro pastor que nos está viendo online, usted sabe que en mi país cuando uno se casa hace muchos años le ponían de el apellido del esposo, de como si fuera como propiedad de tal. Aquí le cambian el apellido y tú ya dejas de tener tu apellido de tu papá y pasas a tener el apellido de tu esposo. Identidad. Y mi esposo y yo, mi esposo es Cuellar, yo soy Carvajal. Y a veces cuando dicen Diana Cuellar, eso es una discusión, aquí entre nos, una discusión de mi esposo y yo. Me dice, pero ¿por qué te duele tanto ser Cuellar? Entonces le digo yo, porque es que el Carvajal me ha costado mucho, muchas lágrimas, no me lo quiero quitar. Porque ese me ha dado identidad, no de un padre, de mi padre. Dios a través de un padre da identidad, la da el sexo al bebé, le da el apellido, pero no solamente eso. ¿Saben qué hace un padre
Un padre ve cuáles son los puntos, los talentos de su hijo. Y le dice, mi hijo es bueno para jugar, mi hijo es bueno para escribir, mi hijo es bueno en las matemáticas. Eso nos pasó casi a todos, todos somos muy buenos en las matemáticas. El padre impulsa los talentos de su hijo. Está pendiente de para qué es bueno. Un padre no está pendiente en qué es malo. ¿Sí ven cómo tenemos un modelo errado del padre? Errado. Porque nosotras en nuestra costumbre es, espere que llegue su papá. Porque al papá lo teníamos solo con las quejas de lo malo que tenían los hijos. Cuando un padre da identidad, impulsa lo bueno que tiene un hijo. La segunda cosa que vamos a sanar es nuestra autoestima. Cuando hay una faltante de padre, se generan muchas cosas. Hoy en día lo vemos, homosexualismo. Muchas mujeres tratando de suplir su necesidad de padre con hombres. Lo vemos en la palabra, la samaritana. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, ya iba como por el sexto hombre. Y dice que aún el que tenía no era su marido. O sea que eso nos quiere decir que casi siempre eran casados. Yo en consejería he escuchado mujeres que dicen, pero es que solo me buscan los hombres casados. Hay algo que nosotros entendemos que los espíritus se buscan. Y si tiene un faltante, si tiene un vacío en su corazón, una mujer puede sentir que ese vacío solo se va a llenar buscando los hombres. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que la samaritana, después de 6 maridos, de 6 hombres o de 6 relaciones fallidas, se encuentra con el hombre perfecto, el séptimo. El Señor Jesucristo, que le dice, si tomas de esta agua, nunca más vas a volver a tener sed. Eso mismo nos dice el Señor cuando sana nuestra autoestima. Si tomas de esta agua, si te llenas del Padre, nunca más vas a volver a tener sed. Tenemos vacíos de modelos correctos de Padre que lleva a que nuestra autoestima falle, que no nos permite avanzar en la vida. Pero el Señor, cuando se revela con un modelo correcto de nuestro Padre Dios, sana nuestra autoestima. Y tercero, sana también nuestra seguridad. Nos sentimos seguros. Como yo le decía, el perfecto amor quita todo temor. Nos sentimos seguros en su presencia, en lo porvenir, en lo que pueda pasar. Y cuarto y último, amados, el Señor Jesucristo nos muestra cómo apropiarnos del Padre, o sea, cómo hacerlo real en nuestra vida. Juan capítulo 1, verso 12, usted lo conoce. Juan 1, verso 12. El Señor nos lo enseñó desde el principio cómo vamos a hacer para apropiarnos, cómo vamos a hacer para vivir en realidad. ¿Lo tenemos? 1:12. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Pueda que nuestro surgimiento en la familia no haya sido el más planeado. O usted fue o de pronto sí, usted fue un hijo planeado, de esos que mamá y papá se casan, se juntan, oran. Me encantan esas parejas que oran y dicen, vamos a tener un hijo, vamos a planear nuestro hijo. Yo he conocido parejas así, y si es niña se va a llamar así, y si es niño se va a llamar así, y oran, y tienen relaciones sexuales, porque dice que la palabra del Señor dice que el Señor se glorifica en el lecho sin mancilla, o sea, en lo perfecto. Es lo perfecto. A cada uno de ustedes es hijo de esa planeación matrimonial. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque
No sabemos si era la voluntad del varón tener ese hijo. Pero sí, amados, fuimos engendrados, tú y yo, por la voluntad de un padre. No importa cómo haya sido, pero el Señor nos dice en esta mañana que era su voluntad que tú y yo estuviéramos en esta tierra, que naciéramos con un propósito y que no importa cuántas cosas hubiéramos podido pasar en nuestro hogar, con nuestro padre, con nuestra madre, Él viene a sanarnos cada una de nuestras heridas. Él viene a sanar el modelo equivocado que pudimos haber tenido de padre. Y además viene a los varones a enseñarles cuál es el modelo correcto de un padre. Muchas veces decimos, señores, que ser padre o ser madre es difícil porque no hay un manual. Sí hay un manual. Ay, sí hay un manual. ¿Dónde lo? Amazon lo tiene. También Amazon lo tiene. Aquí está el manual. Sí lo hay. Lo que pasa es que no lo leemos. Es como cuando compramos el electrodoméstico. Hay tanta emoción de vivir la vida, de armar, de usar el electrodoméstico, que nunca leemos las instrucciones, solamente cuando el electrodoméstico no prende o no funciona. Nos devolvemos a las instrucciones y ¿dónde metimos la caja? Y la botamos y las instrucciones las guardamos, pero no sabemos dónde las guardamos porque como no las leemos, no las tuvimos presentes, entonces solo vamos a buscarlas cuando el electrodoméstico tiene problemas. Cuando debimos haberlo leído antes de empezar a usarlo para que los problemas no acontecieran. Porque de pronto en el manual decía, no lo encienda, ¿cierto? Si está caliente. No lo prenda si tiene agua. Y usted lo prendió con agua y ahí sí va el manual de instrucciones. Así es nuestra vida. Nosotros la vivimos, nos olvidamos del manual de instrucciones, pero cuando tenemos problemas nos devolvemos al manual, no sabemos dónde está el manual porque tampoco no lo tenemos aquí y decimos, ¿cómo vamos a resolver? Y vamos y buscamos la primera ayuda, si es económica, un banco, un préstamo, si es de salud, una farmacia porque ya no van al médico. Me automedico. Mis amados, el Señor vino a mostrarnos a un Padre perfecto. Sin importar qué modelo de padre tú y yo hayamos tenido, hay un amor del bueno. Hay un amor que nos enseña a usted, a mí, a recibir un amor perfecto, alguien que no nos falla. Y le voy a pedir al pastor Yemer Isaías si me colabora aquí. Los israelitas, el pueblo de Israel, tenía un concepto diferente de Dios en el Antiguo Testamento. Era un Dios al cual había que cumplirle un montón de reglas, porque si no cumplías con todo eso, entonces no eras aceptado. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, dijo, yo quiero revelarles a un Padre, a mi Padre, al Padre que me ha amado desde la eternidad, al Padre que es capaz de perdonar, al Padre que fue capaz de enviar a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que pudiéramos acercarnos a Él. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo te invito a que cierres allí tus ojitos.